espagueti es imposible romperlo en dos trozos. No sé si Buenas tardes, agradecer a Biopol la invitación para venir aquí a Hospitalet, ¿no?, a Barcelona y tratar este tema. Yo, como comentaba por teléfono, por email, cuando me mandasteis el cuestionario y tal, yo pregunté, bueno, ya que hay que hacer alguna presentación formal, algún PowerPoint, estamos acostumbrados a un PowerPoint, y afortunadamente se trataba de decir simplemente lo que uno pues ha pensado toda su vida y lo que uno realmente opina sobre las cosas, ¿no? Yo creo que el espíritu crítico y el indagar sobre la realidad es algo inherente al ser humano, y lo que yo creo que tenía que dejar que el ser humano un poco se exprese como tal, es para que realmente ese espíritu saliese casi de forma espontánea. Lo que ocurre es que creo que lo que ha ido pasando en algunas civilizaciones y en algunas sociedades es que se reprime el espíritu crítico y creativo que tiene ya espontáneamente el ser humano, y por lo tanto en ese tipo de sociedades que reprimen el espíritu crítico y creativo del hombre, pues lo que hacen es tener sociedades de hombres que son, no llegaría al término infrahumano, y que me corrija nuestro compañero que es un antropólogo o paleontólogo, pero que da lugar a seres que naturalmente pues no son capaces de inventar nada, de plantearse cuestiones, etcétera. Pero todos sabemos que el comienzo del conocimiento científico se inició gracias a una serie de personas que hace milenios comenzaron aquí donde estamos, las estrellas que están ahí, no están ahí, en fin, todas estas historietas que todos conocemos cuando uno lee historia de la ciencia. Pero yo creo que la actual situación, que es lo que interesa también en este debate, no extenderme mucho naturalmente para que haya realmente intercambio de opiniones, pero en la actual situación lo que nos estamos planteando es si en nuestro país, en el Estado español, en España, realmente estamos fomentando o no ese espíritu crítico y creativo, o si no llevamos siglos machacándolo, ¿no? Entonces, mi opinión es que llevamos siglos machacándolo en general. Hay excepciones y hay algún periodo de nuestra historia que no ha sido así, pero lo que estamos machacando ahora es el oído de todos los presentes. No sé si lo bajo aquí. Aquí. Me refería a que no se acople. Te apago aquí, ¿no? Sí, apago, no se te acople. Prefería que quizás llevamos mucho tiempo o siglos, decía, inhibiendo, machacando, hablando coloquialmente este espíritu crítico, y que si queremos fomentar esta sociedad del conocimiento, que veo que obviamente es el lema de este encuentro de hoy y mañana, y que Biopol quiere elegirse uno de los polos importantes en este cambio sociológico y socioeconómico en España, necesitamos fomentar este espíritu. Se puede hacer de muchas formas, pero yo voy a referirme solamente a una que me parece crítica, que es la educación. La educación, siempre hablamos del cambio cultural, etcétera, etcétera. La educación es crítica, la educación desde los primeros momentos. En España no acabamos de dar el salto en la educación. Yo he vivido mucho tiempo en Estados Unidos, tengo hijas que viven ahora en Estados Unidos, tengo un nieto New Yorker, nació hace unos pocos meses. Estados Unidos, que es un país que no es mejor que nosotros, ni muchísimo menos, y su capital humano ni muchísimo menos mejor que el nuestro. Sin embargo, tiene un sistema educativo completamente distinto del nuestro, es mucho menos escolástico, mucho menos memorístico, mucho más de hacer que la gente no tenga sentido del ridículo, que si uno es raro, ser raro es bueno. En España ser raro es malo, ¿no? En América ser raro es bueno porque eres distinto, ¿no? Entonces se fomenta el ser distinto. No quiere decir que todo el que sea distinto es un gran genio, hay muchos distintos que son unos imbéciles, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero dentro de ese conjunto de gente rara, distinta, muchos de ellos son realmente creativos, y esa gente creativa pues son los que realmente luego pues tiran del país a nivel científico, a nivel de transferencia, a nivel empresarial, etcétera, etcétera, en todos los agentes que participan en el proceso productivo. Entonces yo la educación la veo fundamental. Antes he llegado un poco tarde y he visto la discusión que había, muy interesante, parques científicos, qué hay que hacer, hacen falta emprendedores, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿cómo pueden hacerse emprendedores o cómo pueden hacerse transferidores del conocimiento en un sistema universitario? Y aquí hay algunos
vicerrectores, etcétera, como el nuestro, donde la gente lo que hace es ser, desde la más tierna juventud, funcionarios, no se fomenta la creatividad, el salario es el mismo para el que crea y el que no crea, idéntico, la diferencia es menor de un 10%, el que es muy creativo con respecto al que no es creativo. Cuando ha habido intentos tímidos de reforma universitaria, los poderes públicos de diferente color se la han cargado, todos, del rojo al azul, ¿no? Entonces yo aquí termino para no ocupar demasiado tiempo, pero me parece que si no hay de verdad un cambio educativo que genere personas formadas de una forma que no, por ejemplo, algo muy español, el sentido del ridículo, ¿no? Somos los países donde yo conozco donde más sentido del ridículo hay, ¿no? A la gente le da vergüenza opinar porque no quiere hacer el ridículo, ¿no? Porque piensa que su opinión se va a reír de él, ¿no? Eso de reírse del otro es una cosa muy típica española, ¿no? Y desde el Pirineo a Gibraltar, ¿no? La diferencia genética es pequeña. Entonces, yo creo sinceramente que, mi opinión, pongo el tema de la educación como algo fundamental para que ese espíritu crítico y creativo se favorezca. Eudald Carbonell está sintiendo todo el rato. Yo sí estoy de acuerdo, seguramente estaré de acuerdo con muchas de las cosas que José ve diciendo. Y yo pienso que es importante, porque has empezado así, empezar por el comportamiento etológico. Y eso es una cosa muy sencilla, que es la observación de la conducta animal, ¿no? Es el principio fundamental. Ahora nos dicen que todos somos iguales. Eso es obvio que no es así. Los comportamientos son distintos en camadas de animales, mamíferos de todo tipo, ya desde el inicio. Y eso supongo que muchos de ustedes lo habrán visto. Si observan una camada por ejemplo, de gato doméstico, verá enseguida que estos gatos domésticos acabados de nacer tienen comportamientos y curiosidades distintas, mecanismos de interacción con el entorno enseguida, desde que abren los ojos y empiezan a moverse, son distintos. Está el atrevido, que empieza a gatear más y se va a una distancia de 2 metros de su madre. Está el otro que no se mueve menos. Está el que tarda mucho tiempo en moverse, y automáticamente hay un factor etológico que es la curiosidad. La curiosidad, yo pienso que es el mecanismo fundamental de la actividad crítica cuando eres mayor, que adquieres conocimiento y razón. Y yo pienso que esto está muy ligado a lo que decía antes José, que es lo que tendríamos que ser capaces socialmente de educar, en mantener lo que ya por selección natural y por los mecanismos elementales se da en los especímenes cuando son crías, y favorecer su capacidad. Pero tenemos una tendencia a la norma. La tendencia a la norma nos viene dado seguramente por selección natural, porque seguramente al ser nosotros tan corporativos, somos una especie absolutamente corporativa y corporativista, seguramente nos ha dado algunas ventajas evolutivas en algunos momentos de nuestra historia, de nuestro linaje, ¿no? y lo hemos mantenido. Evidentemente, como te decías tú, corregir estos dos factores no es nada fácil. Yo lo decía, claro, si el comportamiento es homogéneo, ¿qué pasa? Que tarda muchísimo más los cambios. Si el comportamiento es inhomogéneo y está mal estructurado, puede provocar la extinción. Con lo cual, yo pienso que en el fondo la memoria del sistema está operando continuamente pero yo estoy de acuerdo absolutamente con José que la educación, no hablo de la educación de las crías, de la educación de los que educan a las crías, es fundamental en este proceso. ¿Cómo tendría que ser esta educación? Antes has apuntado algún ejemplo de Estados Unidos. Yo quería, respondo, pero seguimos completamente de acuerdo, ¿no? Pero matizar esta aparente contradicción que hay entre ser distintos y esta necesidad que tienen las especies, todas, pero la especie humana por antonomasia, de coordinarse, de tener unas reglas para ser más exitosas evolutivamente, ¿no? Y eso parece que es contradictorio con el ser distinto, etcétera. Yo creo que no es así. Por ejemplo, insisto, yo no creo que Estados Unidos sea ninguna panacea de ningún tipo para nada, pero sí que en el aspecto educativo tiene un sistema educativo de generador de conocimiento clarísimamente demostrado que es de lo mejor que hay en este momento en la Tierra, ¿no? Tiene otros muchos defectos, pero en ese aspecto concreto han sabido rodearse de un puñado de centros, sobre todo centros académicos, universitarios, de una excelencia altísima, ¿no? Y es curioso, cuando uno llega allí, yo he vivido en varias universidades norteamericanas
España, y seguro que muchos de los presentes también, uno llega allí y da la impresión de que todo está muy desorganizado, porque la gente hace lo que quiere. Un poco le dicen que pero luego cuando conoce, de verdad que está organizadísimo, o sea, aquello está absolutamente coordinado y organizado para que el comportamiento más o menos especial de cualquiera no derive en generación, en creatividad, pero luego todo está perfectamente organizado para ir en la dirección que le interesa a esa institución ir. Yo he vivido, por ejemplo, un año en Stanford, y la Universidad de Stanford, donde estudió Steve Jobs y otra mucha gente famosa que ha generado el Silicon Valley, etcétera, etcétera. Es una institución absolutamente coordinada, organizada, que cuida hasta el mínimo detalle para que todo vaya en la dirección correcta. Sin embargo, todo está lleno de locos, pero de locos creativos, etcétera. En fin, yo creo que esa contradicción que planteaba Edward me parece muy interesante, pero que las instituciones exitosas son capaces de la contradicción aparente utilizarla y que no sea tal, ¿no? Y luego, ya por centrarme brevemente en la pregunta que hacía, ¿dónde hacerlo o cómo hacerlo? Yo, bueno, vuelvo a insistir, no sé, tampoco tengo yo ninguna, obviamente, ojalá tuviese una receta ideal para hacerlo. Yo, sin embargo, creo que hay que comenzar por el sistema educativo, hay que comenzar por cambiar la forma de educar en la escuela, que aunque hemos avanzado muchísimo en nuestro país, pero obviamente la escuela del siglo XIX o primera mitad del siglo XX ha habido muchos avances. En el primer tercio del siglo XX hubieron algunos fogonazos muy breves, muy pequeños, de muy poca gente, pero, por ejemplo, se me ocurre ahora un ejemplo: ¿cuánta gente pasó por la institución libre de enseñanza? Se calcula que no más de 5 o 10 mil personas. Tuvo un efecto impresionante, no solamente en España, sino que cuando luego se emigraron a México y a otros sitios, crearon toda la ciencia, la poquita ciencia que hay en Sudamérica, prácticamente procede de estas 5 o 10 mil personas que estuvieron en la institución libre de enseñanza. O sea, bastó con un puñado de personas formadas con espíritu libre pensador, en el mejor sentido del término, etcétera, para que fuese una eclosión generadora de conocimiento, incluso yo diría de riqueza, que fue más allá de nuestra propia frontera. Yo creo que la educación es fundamental. La educación primaria, pero yo doy también, porque en la educación primaria, formando a los educadores que educan a los niños, se generan, digamos, modificaciones de comportamiento, o se estimulan comportamientos propios de una forma muy importante. Pero luego yo veo casi igual de importante, si me apuran, casi más, que cuando las personas cumplen 14, 15, 17, 18 años y van a la universidad, donde se le dan las herramientas para que realmente puedan ya manifestarse ese espíritu creativo, a la universidad o a algún centro tecnológico, en fin, a lo que es ya la vida un poco más cercana a la vida laboral, ahí no haya esta transición que en este momento ocurre, que son sitios donde la gente comienza a olvidar. Yo personalmente todo lo que lo aprendí hasta los 17 años. Desde entonces creo que comencé casi a olvidar. Estudié medicina, he hecho luego varios postdocs, etcétera, etcétera. Pero lo que yo aprendí en una universidad laboral, por cierto, de corte franquista, que eran las poquitas cosas buenas que se hicieron en aquella época, que era una educación buenísima, ¿no? A partir de esa edad casi comencé a olvidar, ¿no? Rodal Carbonell, ¿alguna cosa que quieras añadir? No. Y aparte de la escuela, porque esto, igual cambiar todo el sistema educativo ahora es un poco difícil, aparte de esto, ¿se puede hacer algo, o sea, desde la familia, desde los medios de comunicación, desde la sociedad, desde las instituciones, las empresas, o no? Yo pienso que nuestra especie se está convirtiendo en una gran corporación, y hay un mecanismo que permite que esta corporación tenga proyección en el futuro, que es intentar estimular una conciencia crítica de especie, es decir, independientemente del concepto de familia, del concepto de pueblo, del concepto de nación, del concepto de empresa, del concepto de universidad, etcétera. Hay un metaorganismo que lo hemos construido nosotros a base de educación, que es lo positivo que antes comentaba José de la corporación, una corporación que ha permitido que actualmente 7.000 millones de habitantes en el planeta, 5.000 millones sepan leer y escribir y tengan capacidad, como mínimo, de tener un pensamiento activo sobre el conocimiento. Esto es algo que en la historia de la humanidad es único, y este milagro se ha producido, la alfabetización se ha producido en 100 años, en 150 años. Esto demuestra la capacidad que tenemos como especie de hacer grandes socializaciones de emergencias. Pensad que el alfabeto tiene 3.000 años, 2.500, 2.000,
que la escritura tiene 4 o 5 mil años, que en este tiempo hemos sido capaces de generar un código de símbolos que nos permite interconectarnos en todo el planeta. Esta capacidad, en mi opinión, es la que nos puede permitir pasar a un espacio de conocimiento crítico. Conocimiento crítico yo no creo que pueda existir ni puede empujar masa crítica si realmente no es compartido. Es decir, es una cosa que yo siempre he dicho, siempre en las discusiones lo planteo. Nosotros somos una especie que evolucionaremos de forma adecuada y exponencial cuando seamos capaces de transformar el conocimiento en pensamiento. O sea, cuando nos transformemos en sociedad del pensamiento, que hagamos este salto, que decir que nosotros seamos capaces de utilizar de forma individual y colectiva el conocimiento, los conceptos que permiten el conocimiento, seremos capaces de hacer este salto que aún no tenemos, o sea, admitir la diversidad, que aún hablamos mucho de ella, pero nadie conoce exactamente cuando hablamos de diversidad, si hablamos de variabilidad específica o intraespecífica, si hablamos de multiplicidad o de otros conceptos. Cuando seamos capaces de mantener en la integración evolutiva esta diversidad, yo pienso que seremos capaces de educar, de entendernos mejor, de proyectarnos mejor, de admitir la diferencia, que en mi opinión la actitud crítica viene cuando eres capaz de admitir la diferencia como mecanismo de adaptación evolutiva. Y para mí está todo muy ligado, familia, la existencia, no, la misma diversidad familiar que existe ahora, que hace 100 años era impensable en Occidente. Hay tantos tipos de familias ya que no alcanzamos a conocerlos. La actividad empresarial, la corporativa, las universidades, los institutos, los centros de producción, es decir, hay una gran diversidad corporativa, adaptativa de la especie, y es en este marco que hemos de cambiar absolutamente y transformar las interacciones educativas, pero es en este gran marco. Ni la universidad puede cambiarlo, ni la familia puede cambiarlo, solo puede cambiar la especie. Pues vaya trabajo, ¿no?, que tenemos. Sí. Siguiendo con las preguntas, ¿cómo se transforma, cómo podemos transformar este pensamiento, esta curiosidad? Dice que aquí, bueno, se aniquila un poco, pero la que hay, que también la hay, igual menos que en Estados Unidos. ¿Cómo se puede transformar este pensamiento en riqueza para la sociedad, pero también, ¿por qué no?, para el que lo ha tenido? Vamos, yo creo que con la acción es la única forma de hacerlo. De hecho, lo que voy a decir es muy especulativo, pero hoy en día se piensa por neurofisiólogos muy reputados que el sistema nervioso nació para movernos, para que los seres vivos muy elementales comenzaran a moverse y comenzaran a interaccionar con el medio y comenzasen a predecir, en función de los parámetros ambientales, el movimiento en la forma que fuese adaptativamente más ventajoso, es decir, para que no te cazase un depredador, por ejemplo, ¿no? Y de hecho hay muchos ejemplos en invertebrados marinos que tienen varias épocas de su vida, una época que se mueven y luego se hacen sesiles, se pegan a un sitio y se quedan ahí, y cuando eso ocurre lo primero que hacen es autodigerirse su sistema nervioso, ¿no? ¿Para que lo quieren? Si están pegados ahí, eso, los árboles no tienen sistema nervioso. Entonces, el crecimiento del sistema nervioso, y cuando se hicieron un número de neuronas, etcétera, ya sobraron, había demasiadas neuronas para moverse hacen falta muy poquitas, ¿no? Las que se generaron de sobra comenzaron a utilizarse para otras cosas, y cuando hubieron muchas se generó el pensamiento es una especie de interiorización del movimiento, ¿no? Entonces yo creo que si la pregunta es, haciendo un poco el tema un poco simple, ¿no?, cómo pasar del pensamiento a la riqueza, yo creo que es moviéndose, y de hecho solamente el hombre de acción, la persona de acción, es capaz de llevar su pensamiento a buen puerto para hacer algo, ¿no? Y en el campo de la ciencia, bueno, el científico es una persona arrojada, aunque sea tímido, ¿no?, y muy valiente, ¿no?, por supuesto, ¿no?, aunque aparezca una persona tímida que se corta cuando habla con alguien, en fin, pero eso no tiene que ver con que normalmente es una persona muy lanzada, y todavía más lanzada es la persona que además de ser científico es emprendedor, o ya da el paso siguiente a la innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace falta es que facilitemos que
el pensamiento mediante su exteriorización sea creativo y de ahí se dé un paso más que lo puede dar la misma persona u otro individuo de esta colectividad, si están correctamente engarzados unos con otros, hacia la innovación y hacia la aplicación, y de ahí se pegue el salto hacia la generación de un producto que al final pues es riqueza. Hablo de riqueza que genera productos que se venden. Luego hay un tipo de riqueza que es la cultura, que es la riqueza, sí, ahora entraremos en el tema de que también me parece igual de importante, porque está además totalmente ligada una con otra, en mi opinión, ¿no? Lo del Carbonell, sí. ¿Algún apunte más? Porque ¿cómo se fomenta esta acción? O sea, tenemos que hay muchos científicos que generan pensamiento. Sí. ¿Cómo se les puede ayudar? Obligando a la acción. Claro. Pues yo me refería, vuelvo al principio de mi comentario, bueno, no quiero hablar más, pero que Eduard continúe, ¿no? y que debata el tema, pero obligando a que la gente tiene que actuar. Actuar quiere decir, tienes que investigar. ¿Eliminamos los funcionarios? Tienes que ser evaluado, tienes que mejorar, tienes que responder, tienes que decir qué has hecho con estos recursos, tienes que decir qué tipo de docencia haces, si es buena, si es mala, tienes que actuar. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, yo pienso que sí, que está en la interacción, ¿no? En cómo tú recibes información de tu entorno y cómo esta información tú la modificas para nuevas adquisiciones. Yo pongo siempre, para ilustrarlo, aunque no sea un buen método científico, pero sí que es un buen método de comprensión social. Si nosotros vemos que somos, vamos a ver, los humanos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado al pensamiento? Obviamente, claro, es un proceso de tipo biológico, fisiológico, eso es obvio. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué adquisiciones han permitido el paso de la inteligencia operativa a la conciencia, el paso de la conciencia al conocimiento pensado y al pensamiento, que es la fase que en la Grecia clásica de alguna forma socialmente empieza a vislumbrarse como un nuevo fenómeno adaptativo de la inteligencia animal en el planeta, pues por adquisiciones. ¿Y cómo esto ocurre? Porque es obvio, ocurre con la acción. Normalmente una adquisición humana, vamos a poner un ejemplo, siempre pongo los mismos, porque son redundantes y muy buenos, el fuego. El fuego pues es algo que existe en la naturaleza, las cosas tienen esta propiedad que a determinada temperatura pues arden, producen calor, y puede ser utilizado. Pues, por ejemplo, con el fuego nace la sociedad del conocimiento. Antes del fuego no había sociedad del conocimiento. Y esto siempre lo digo, me hace mucha gracia que se habla ahora de la sociedad del conocimiento. Yo que lo sepa, la sociedad del conocimiento tiene al menos 350.000 años, porque con el fuego se radializa una relación. Los primates que no son humanos, pero sociales, chimpancés, gorilas, bonobos, etcétera, y es importante saberlo, es la sopa de ajo, pero se tiene que explicar la sopa de ajo, por obvia que sea. Cuando comen por separado, no se reúnen radialmente. Los humanos precisamente hacemos todo lo que podemos para comer juntos. El fuego genera por primera vez la intercomunicación y la intergeneracionalidad, que es la forma de educar más importante que la propia evolución etológica nos ha dado. Siempre estoy diciendo que el paso hacia la nueva educación será cuando incorporemos de forma científica y razonada la educación integrada desde los abuelos, hablo de abuelos en nuestra sociedad tal y como la entendemos, hasta las crías. Cuando consigues conectar de forma vertical y darle una práctica horizontal, consigues la integración evolutiva, que es el mecanismo que permite esta acción, que es convertir en riqueza las relaciones humanas. Quería hacer un comentario a Eduard, porque siempre me encanta la antropología y leo todo lo que puedo sobre el origen del hombre, que me fascina, el origen del Homo sapiens de la Tierra, y si hubo una oleada, 2 oleadas, 4 oleadas, un origen común, un origen múltiple. Ahora vosotros estáis dificultando las cosas porque todo se complica con los descubrimientos vuestros, todo es más complicado, pero siempre me ha maravillado cuando, por ejemplo, describen los antropólogos que encuentran un yacimiento y ven pues
útiles que comenzaron pues como el Homo erectus, incluso antes, ¿no?, utilizar utensilios, pero los utensilios los fabrican con una piedra que la encuentran, que está allí muy accesible, y lo utilizan para algo que lo hacen todos los días de forma inmediata. Y siempre yo, como neurofisiólogo, me ha maravillado qué tuvo que ocurrir para que un subgrupo de este tipo de primates dijese: no, voy a cogerme una piedra que me la encontré en tal sitio hace a 500 kilómetros, no la voy a utilizar todavía, pero me la llevo conmigo porque dentro de 2 meses o dentro de un tiempo la voy a utilizar. Para mí eso fue el origen, y seguro que estamos de acuerdo, el origen del pensamiento, y qué cambio tuvo que ver en nuestro cerebro para que eso realmente se diera, ¿no? Yo creo que se trata de ese tipo de forma de operar el sistema nervioso que ya se da en el Homo sapiens, volviendo un poco casi al origen de nuestra discusión. Aquellas personas que lo tienen particularmente exacerbado o potenciado, realmente, pues bueno, pues... en este sentido, todo el mundo puede ser creativo, todo el mundo puede... ¿O hay determinados perfiles que lo son más? Yo pienso que sí, yo pienso que de entrada no hay ninguna razón neurofisiológica, pero si me equivoco me corriges, que haga que una persona no pueda ser creativa. Lo que ocurre es que hay unas escalas en la creatividad, que son escalas que tienen una relación que no es de porcentajes, porque esto no existe en la inteligencia operativa, pero que sí que es de la mezcla entre etología, educación, contexto y situación, digamos, ambiental o termodinámica. Todo esto, al mezclarse, produce ese tipo de especímenes que tienen más inadaptabilidad. Eso mi amigo Jorge siempre me lo dice: los humanos hemos evolucionado porque somos unos inadaptados, no unos adaptados, unos inadaptados. Y esto sí que es importante. O sea, la inadaptación, lo decía antes, no todos los que son extraños son genios, pero hay muchos genios extraños, pues es normal, porque salen de la pauta, al salir de la pauta consiguen nuevas interacciones, ponen en práctica nuevas ideas, nuevas funciones que permiten, al ser contrastadas muchas veces, que son pasos. Yo estoy convencido, y debía ser así, los primeros locos o locas que llegaron y dijeron: vamos a coger fuego, cuando todo el mundo, claro, no hay ningún animal que se acerque a fuego, al contrario, cuando ve el fuego sale pero pitando, que fuera y dijeron: no, yo me acerco. Muy buen ejemplo este, sí. Yo me acerco. ¿Qué pasa en la cabeza de alguien que dice: no, mira, yo me acerco y además, mira, voy a tocarlo? Joder, esto quema. Bueno, quema, pero no pasa nada, porque si aparto la mano ya no me quema. Pero esto hace calor. Pero si esto es calor, ¿cómo me puedo llevar el calor a casa? Y aquí empiezan estos mecanismos tan complejos, que seguro deben ser interacciones que sean redundantes, que se han repetido miles de veces hasta que lo han asociado socialmente. Y esto es el tema que estamos hablando aquí. Hasta que tú asocias que lo que tienes que hacer en sociedad es no ser productivo solo en el sentido económico también, sino en el sentido social, no empiezas a cambiar las cosas. Es decir, si lo que tú haces, lo que tú articulas, lo que tú conoces, no lo llevas para que la sociedad, al asumirlo, al ser socializado, lo incorpora y mejora sus relaciones, no estás produciendo nada. Es el famoso, que yo siempre he criticado, el elitismo. Las personas, eso ha ocurrido en la ciencia durante muchísimo tiempo. El físico, el químico, es igual, el que sea, que tiene un conocimiento y se piensa que todo el mundo es estúpido, y que claro, que su conocimiento, como la gente no conoce las derivadas inéditas, pues no podrá explicarle un problema, cuando no es verdad. A una persona no tienes que explicarle un problema a través de una función matemática, has de explicarlo a través de una abstracción, porque la función matemática es lo que te permite a ti tener este conocimiento para pensar cómo explicarlo. Y yo creo que está todo muy ligado. Fundamentalmente es un ámbito cultural, educativo. Y el problema que tenemos, y estoy de acuerdo, antes he hablado de alfabetización, pero el problema que tiene nuestra especie es que es muy inculta. No hablo de los demás, hablo de todos, en general. Todos los especímenes humanos tenemos una gran incultura, no hemos estado aún educados en esta diversidad, y para mí esto es un problema importante a la hora de lo que se discute aquí. Hoy cuando estábamos aquí sentados viendo esta discusión, bueno, pues hay cosas elementales para historiadores y prehistoriadores como nosotros. Estamos delante de un cambio sistémico. Esto lo arreglarán tomando decisiones sin cambiar conceptos.
sin una evolución responsable, sin un progreso consciente, todo esto se va a todo al carajo, esto lo ve todo el mundo, cualquier historiador, cualquier persona que se mueva por el espacio y el tiempo, que viaje, que vea cómo está, se da cuenta que es un castillo de naipes y que va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Y por ejemplo, esto no se aborda, que se hablan de unas cosas surrealistas, pero eso no se va a arreglar así. Hace falta, lo que ya decía antes, que es así, y será una cosa neuronal, será un cambio importante que se producirá socialmente y que incidirá en la estructura, yo estoy convencido, fisiológica del ser humano. El ser humano, la evolución no es solo física, la evolución todos sabemos que es coevolutiva e integradora. Lo que sabemos, lo que nos metemos dentro y lo que tenemos dentro entra en un sistema de interacciones que crean un bucle, y el bucle este hace que seamos como somos. Yo, en relación, si me permiten brevemente, con una pregunta que hacía ahora un momento antes, sobre si el ser no creativo es genético o es cultural, etcétera, o depende de la coyuntura y tal. Yo, que soy una persona que creo muchísimo en la genética y creo que la genética nos determina muchísimo, y experimentos recientes pues se están demostrando que va muy en esa dirección, al menos en el terreno biomédico. Sin embargo, en este tema he de admitir que el ambiente cultural, el contexto es crítico, porque, y lo digo muy simple, y el ejemplo está ya hecho, el experimento está hecho, no hay ninguna razón para pensar que genéticamente la especie humana del sur de Europa, por ejemplo, sea peor en ese sentido, distinta que la especie humana de Norteamérica, porque entre otras razones la especie de Norteamérica es la misma. Lo hemos colonizado los italianos directamente y los españoles indirectamente vía México, o sea que realmente Norteamérica está absolutamente colonizada por europeos, Por lo tanto, el fondo genético es el mismo, sin embargo la creatividad es muy superior, y todos conocemos, pues la poca fe en la creatividad que ha habido en nuestra cultura históricamente, y ha sido así, mientras que una cultura que está a 2000 kilómetros de distancia, que genéticamente es prácticamente lo mismo, como puede ser pues Suiza o el norte de Italia, en fin, esa zona que somos la misma, obviamente prácticamente el mismo fondo genético, nos distinguimos 0,0001%, son muy distintos, Yo siempre, a mí me maravilla, pero vamos, en el año 2006, hace 4 años, me acuerdo, yo me cambié hace 7 u 8 años a un hospital. Yo trabajaba en la Facultad de Medicina, los que me conocen de hace años lo saben. Me trasladé a un hospital, el Hospital Virgen del Rocío, para poner en marcha un programa de investigación, de creación de un instituto de investigación que está siendo, relativamente exitoso, entre comillas. Se ha creado, se está generando riqueza, están generando patentes, etcétera, etcétera, Pero me acuerdo que hace muy poco tiempo, hablando con uno de los colegas del hospital, un médico muy serio, un gran clínico, que veía muy bien a sus pacientes y los curaba y tal. Un día, en fin, yo le insistía que hay que investigar, en fin, era un poco latoso, un poco coñazo hablando coloquialmente, y de la gente que hay que investigar y tal. Y un día me dijo el hombre ya desesperado: José, desengáñate, la investigación no sirve para nada. Eso me lo dijo un eminente médico que cura muy bien a sus pacientes, y yo le respondí: pero vamos a ver, el paciente que acaba de salir o el que va a entrar, que le estás dando, por ejemplo, medicación antihipertensiva, que son antagonistas de los canales de calcio, eso te lo ha dicho un arcángel que se lo dé, ¿eso de dónde ha venido? Y poco le hice ver la locura que me acababa de decir, y que obviamente yo, concretamente, el tema de los antagonistas del calcio, que son fármacos antihipertensivos, lo viví en América cuando estuve en América la primera vez en los años 80, y he vivido muy de cerca su conversión de la idea al producto y a la riqueza. Lo conozco perfectamente, es un ejemplo muy paradigmático de generación de riqueza a partir de un conocimiento absolutamente básico y simple. Y cuando le explicaba esto a este hombre, el hombre ya se dio cuenta que había dicho una burrada, Sin embargo, esa burrada mucha gente en España y en muchos países la creen que la investigación nuestra nunca va a ser capaz de verdad de generar nada nuevo, Por ejemplo, en el campo en el que este señor cultiva, que es un campo que España ha aportado poquísimo hasta que ellos llegaron, prácticamente no había nada hecho por españoles hasta que ellos llegaron. Pues realmente parecía que la especie era incapaz de hacer este tipo de investigación, A nosotros nos costó un trabajo enorme convencer a los europeos que las cuevas de Altamira eran de verdad y no hay hayamos pintado. No se fían de nosotros, porque nosotros mismos no hemos creído en nuestra propia... Se lucha contracorriente aquí,
pero que no es un por ejemplo, en su experiencia, no es un defecto genético, es un problema cultural, ¿no? Pero en su experiencia, que ustedes han despuntado, han visto que aquí han tenido que ir contracorriente, que la corriente no les ha ayudado. Yo pienso que esto en muchos sitios, pero es verdad que aquí sí que es una cuestión del propio proceso social en que hemos tenido, pues en España todos conocemos que ha sido un proceso de grandes interrupciones, de poca continuidad, por lo tanto de poca redundancia. O sea, ha habido construcción y deconstrucción continua, y estos procesos son procesos que llevan finalmente a romper esta capacidad de acumular información y de llegar a estructurar. Yo siempre he dicho lo mismo, yo pienso que la especie lo más importante que tiene que llegar a tener una continuidad cultural en el planeta que le permitirá integrarse e informarse. Eso lo sabemos todos. Yo cuando estudié también en el IPH en Francia, pues bueno, este instituto tiene 100 años. Aquí nosotros estas cosas los hemos hecho ahora. Los institutos que hacen eso, no, ha habido algunos que llevan 20, pero se han hecho ahora, con lo cual necesitamos también un tiempo de acumulación de esta información y evitar lo que ocurre siempre en procesos de construcción, es que al final se vuelvan procesos conservadores y acaben rompiendo la idea con los que han sido creados. Y yo pienso que es muy bueno precisamente generar estrategias para que haya recambios continuos, porque la riqueza, en mi opinión, en la producción y organización del contexto social de la información, precisamente para hacerla llegar, es la capacidad que tú tengas de reponer especímenes en los mismos lugares. Y eso es un alegato contra el lideraje. Yo también he ido pensando mucho en que una sociedad avanzada formada por especímenes Homo sapiens bien organizados, con conocimiento y pensamiento, han de evitar el lideraje. El lideraje lo que provoca es una falsa jerarquía que evita que muchas personas con capacidades, por cuestiones de tipo de interacción o de relación o de lo que sea, no puedan aportar, en muchos de los casos, su pensamiento crítico a la construcción de estas cosas. Yo, entre otras cosas, pienso sinceramente que esta crisis sistémica que estamos viviendo va a ser la crisis, gracias a nuevos medios de interacción, que va a provocar en la especie un cuestionamiento de cosas que hasta ahora nadie, al contrario, nadie cuestionaba, y que en ambientes de corporativistas como los empresariales y académicos y otros han vuelto conservadores sus planteamientos. Yo oigo hablar continuamente de lideraje en lugares donde se supone es lo mejor del mundo. Pues a mí me parece lo peor del mundo que a estas alturas no seamos capaces ya de intentar nuevas formas de entender, de conocer y de organizar. Cuando hablo de lideraje no hablo de dirección. La dirección es algo fundamental en el proceso de la lógica humana. Siempre habrá dirección. Sin dirección no vamos a ningún sitio. Precisamente lo que está ocurriendo ahora es que no hay dirección, que nadie sabe hacia dónde vamos, qué queremos como especie, y eso está muy ligado a esta aportación de riqueza. Para mí la aportación de riqueza en el siglo XXI es la aportación de conceptos que estructuren las actividades sociales y económicas de la especie. O sea, no iremos. Ahora tenemos que volver de lo general a lo particular, y de lo particular no construiremos lo general. En los cambios sistémicos ocurre absolutamente al revés. Esto creo que sí que es importante entenderlo. Mientras no hay grandes cambios, no pasa nada. Yo siempre cuento cosas muy sencillas que todos estamos viviendo. Yo he vivido dos crisis. Las personas que tenemos el umbral de los 60 años hemos visto en nuestro país dos crisis. No hemos visto nunca una guerra, hemos nacido en la posguerra, hemos visto una crisis, la de las materias primeras, la del petróleo, el ajuste que produjo, y en el 90 y pico otro ajuste muy importante, pero nunca habíamos vivido una crisis con los bancos y las cajas arruinadas. O sea, esto es algo absolutamente alucinante, es decir, una crisis donde se abre. Pues estos cambios sistémicos, la especie tiene que aportar riqueza cambiando los paradigmas de forma estratégica y conceptual, no solo de forma formal.
Y yo le dejo... Voy a hacer una matización muy breve para por primera vez discrepar. Vamos a discrepar. Ligeramente de Edward, ¿ok? Y sin que sirva de precedente. Estoy con él totalmente de acuerdo en el análisis de la sociedad civilizada de Occidente, etcétera, etcétera. Pero si nos damos un paso atrás y analizamos la problemática de España, que es un paso anterior, porque otras sociedades como la alemana o la sueca o la francesa o la inglesa, la norteamericana, etcétera, han mostrado su capacidad de generar riqueza, han sido muy exitosas en los últimos 200 años, han creado la ciencia, han creado la nueva, en fin, pues todo el desarrollo que todos conocemos de los últimos, la revolución industrial, etcétera, han generado el bienestar que se ha producido con todo ello, etcétera. Pero creo que parte de la discusión que aquí estamos manteniendo hoy y que el moderador creo que quiere que tengamos es que España llegue a ese nivel, a que contribuya a ese pool global de desarrollo sociológico que se enfrentará a una serie de problemas que tú planteas y con los que yo estoy de acuerdo. Mi apunte era solo si la crisis servirá para esto mismo que está diciendo. Si cree que aprovecharemos la situación para llegar Yo me refería a que en España, en ese sentido, nosotros sí que nos hacen falta líderes. Estamos de acuerdo en que el liderazgo a medio plazo puede ser negativo, porque cercena que se avance colectivamente en una dirección, que yo en eso comparto con Edward, pero creo que en una etapa inicial son absolutamente necesarios los líderes. Y de hecho, cuando las dos etapas que yo conozco, por lo menos de la historia de España más reciente, ¿no?, que la que antes he mencionado de los años 30 en la Constitución Libre de Enseñanza, y posteriormente el inicio que tuvimos en los años 80 con la ley de la ciencia, con el gobierno de socialista de Felipe González, con el 82. Nosotros vivimos la época de la creación del Plan Nacional, de la ANEP, que fue una reedición, digamos, fue el comienzo de lo que estamos viviendo ahora, de un relativo interesante desarrollo científico que ha ocurrido en este país, y gracias a ello hay parques, el de Granada, el de aquí, el del otro y tal. Eso lo han llevado a cabo personas con nombres y apellidos concretas, que tuvieron que esforzarse muchísimo, echarse la responsabilidad a sus espaldas y tirar del sistema. Por lo tanto, yo creo que los líderes sí que hacen falta, en mi opinión, en España en el momento actual. Estamos de acuerdo con que la problemática global del Homo sapiens en la Tierra y ante la crisis que se nos ha planteado de financiación, etcétera, etcétera, sí que quizás no se resuelva con liderazgo, sino se resuelva con estructura organizada, dirigida y coordinada. Pues yo daría la palabra, si alguien quiere intervenir del público. Tenemos un cuarto de hora, 20 minutos. ¿Alguien tiene un